Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Ya estamos caminando en este tiempo ordinario, porque todo el tiempo fuerte que lo preparamos con el Adviento, el tiempo de la Navidad, del nacimiento de Cristo, el segundo misterio tan importante que es la encarnación de Dios en nuestra propia vida, nuestra propia sociedad. De la responsable, la presencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto hay un testimonio que dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios lo ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo lo está sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Y así continúa la palabra del Señor. Es tan interesante, queridos amigos, la propuesta de la salvación de Dios para con el hombre. Aquel dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles. Este es el Salmo 18 que nos hace recordar, lo coronaste de gloria y dignidad. Pero Upea justamente dice, todavía no hemos sometido al mal para siempre. O sea que nosotros estamos aún, queridos hermanos, caminando en este valle de lágrimas. Y por eso dice, pero atención, fue necesaria esa muerte. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Y convenía, dice, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria al gran número de hijos. Ñandé entonces ya triunfa ceroin, ya poseno coñande netain, ya poseno peñandero gapuwi, ya poseno peñandere covewila y poná. Ahí está. El camino de la lucha, el camino del empeño, el camino de vivir los mandamientos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.